Bienvenidos entonces a este tema que me encanta. Gracias por estar aquí. Y vamos a entonces a empezar. El tema es si el hambre está en el cerebro. Y yo soy la doctora Silvana Estefano. Les decía que soy médico, soy psiquiatra, soy fundadora de Neuroscience Health y también soy mamá de gemelas y un bulldog. Y me interesa mucho este tema de cómo lo metabólico tiene una relación con el cerebro, ¿no? Y entonces estábamos en que la obesidad ha sido muy estigmatizada y el peso siempre ha sido un tema muy social. Y pues hace poco se ha visto que la obesidad es una enfermedad multisistémica, o sea, no se trata tanto del peso como de las alteraciones que puede haber que impactan pues todo el cuerpo, pero en este caso vamos a hablar del cerebro, el metabolismo y las emociones, ¿no? Obviamente tenemos que cambiar este paradigma de cómo vemos la conducta alimentaria y cómo vemos el peso, porque ahorita vamos a hablar cómo el cerebro tiene una influencia total en cuanto a esta regulación, pero vamos a ir abordando varios conceptos. Y ahí me gusta a mí hablar de psiquiatría metabólica, porque la cuestión de salud mental siempre la estamos pensando o abordando desde íntegramente las emociones y el cerebro, y en realidad pues somos seres que tenemos muchos sistemas y que uno se relaciona con el otro. El cerebro es un órgano muy adaptable y pues todo lo que está pasando en nuestro cuerpo lo registra el cerebro y el cerebro da respuesta a eso. Entonces, pues esto involucra también señales tanto inmunológicas como metabólicas que le dan tips al cerebro para reaccionar y para modular muchas de nuestras funciones. Entonces, primero les quiero hablar de cómo desde el cerebro nosotros controlamos la manera de comer o nos señalizamos la cuestión de la comida. Existen dos sistemas básicos que son el control metabólico y el control hedónico. Y ahorita les voy a explicar porque sé que está como muy técnico, pero el cerebro tiene muchas áreas que se encargan de distintas cosas y están interrelacionadas. En el hipotálamo, que seguramente han escuchado esa palabra, tenemos varias neuronas que están del lado izquierdo, como en un zoom, que lo que hacen es decir qué tanto está el gasto metabólico, qué tanto tengo el tanque lleno o el tanque vacío de la energía, y por lo tanto va a señalizar la hora de comer, va a modular el apetito. Pero se creía que entonces solamente eso era lo que modulaba el apetito y la conducta de comer. Y está entonces este otro sistema, que es el comer hedónico, que le sonará un poco la recompensa, el placer, la dopamina, que de lo que se encargan pues son muchas estructuras para que nosotros vayamos y busquemos comida. Ahorita les voy a platicar de esto porque siempre pensamos que la recompensa con la comida pues es como si tuviéramos tal vez una adicción o como si la parte de comer debe de ser solo un placer, porque pues actualmente tenemos como la comida muy disponible y podemos escoger muchas cosas que nos gustan. El tema es que estos sistemas pues no están separados, así de repente lo pensamos o en medicina nos lo enseñan, pero en realidad estos sistemas, o sea, no podemos sacar uno del otro. O sea, esto está conectado ahí en el cerebro con estas otras áreas y están interrelacionados. ¿Y qué es lo que sucede? Pues como les decía que el comer metabólico se encarga de censar junto con otros órganos las señales que vienen pues del intestino, del tejido adiposo, del páncreas. Y esto hace que yo sepa si me falta gasolina o no me falta gasolina y cuánta gasolina me falta. Y en cuanto al comer hedónico, lo que sucede es que cuando éramos cavernícolas, pues nosotros teníamos que tener una motivación intrínseca de pararnos e ir a buscar comida, porque imagínense ahorita, pues yo levanto mi teléfono y pues marco una aplicación y me llega comida, ¿no? Pero hace millones de años, pues teníamos que caminar y caminar y caminar. Y díganme, si alguien no quiere ni bajar al lobby de su edificio por el Uber Eats, pues entonces antes, ¿cómo nos iba a dar ganas de caminar kilómetros y kilómetros por la comida? Bueno, este sistema que está en el cerebro, para eso sirve. ¿Cómo sirve? Pues yo empiezo a tener hambre, este sistema metabólico, que señaliza al otro para decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos hambre,
muévete. Necesitamos que te muevas para ir a buscar comida. Y eso es la motivación, ¿no? Y entonces, motivación y movimiento. Y después de mucho caminar, entonces encuentran comida, se la comen y hay otro reforzamiento de dopamina que dice, qué delicioso, muy bien, qué bueno que caminaste, qué bueno que hiciste todo tu esfuerzo para llegar hasta acá. Y entonces eso hace como un círculo virtuoso en casos normales, que lo que fomenta es el aprendizaje. Entonces, yo cuando vuelvo a tener hambre y este sistema metabólico le señaliza al hedónico que tiene falta de gasolina, el otro se prende y dice, ah, es que entonces me acuerdo que comí algo súper delicioso y ese antojo se empieza a expresar en mi cerebro porque tengo la experiencia previa de que cuando fui lo satisfací, se reforzó este aprendizaje, entonces empiezo a tener anticipación de la recompensa que empodera esa motivación de caminar o de buscar, sobre todo la actitud de búsqueda de los alimentos. Y entonces vuelvo a moverme, vuelvo a ir por comida y vuelvo a comer y lo vuelve a reforzar. Y entonces esto era súper funcional hace millones de años, pero pues esto se ha vuelto un problema porque resulta que tenemos cosas súper disponibles ya. No hay necesidad de movernos, no hay necesidad de reforzar este movimiento para ir por comida, esta búsqueda de comida. Y entonces es donde empieza a haber problemas de sobredisponibilidad y empieza a haber temas en cuestión del peso, ya sea sobrepeso o obesidad. También pensémoslo, por ejemplo, en niños, ¿no? Que ahorita prohibieron en las escuelas la comida chatarra, ¿no? Y entonces, pues la idea es que ese ambiente de disponibilidad no exista para que los niños tomen mejores decisiones. Pero es difícil cuando pues todo tu otro ambiente externo está lleno de este tipo de comida, que además no solo es que haya mucha comida, sino que la disponible es comida ultraprocesada, que ahorita vamos a ver los tipos de dieta, qué efectos tienen sobre el cerebro, pero precisamente hacen cambios en el cerebro que modifican también este comer hedónico. Y finalmente, el peso con los años va modificando también toda esta señalización de lo metabólico. Y entonces, antes de pasar a esto, algunos que ya fueron a otra de las pláticas han visto este esquema, pero se los voy a explicar a los que no. Y es que el sistema nervioso es muy complejo y lo que hace es chismearle, digamos que de un área a otra para que pueda tomar decisiones y tener conductas. Entonces, en el caso de la comida, por ejemplo, nosotros tenemos sensaciones exteroceptivas, que son los sentidos, olfato, gusto, audición, eh, eh, sensaciones de la piel, el tacto, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, si yo veo una hamburguesa, estoy viendo, estoy oliendo, igual la estoy tocando, ¿no? Y luego ya la línea roja es la parte donde decimos que esto ya entra, digamos, al cerebro. Entonces, esto entra por los sentidos y se va a ciertas áreas que le llamamos unimodales en el cerebro y está dividido por área, por sentido. Después de esta área pasa a otra área de integración, donde se conjuntan las experiencias y entonces en lugar de que ya solo esté aislada el sonido que escuché en X momento en el tiempo, se combina con en ese momento en el tiempo el sonido, con el olor, con la visión, con el gusto, y eso lo guarda como un Lego junto, como un paquete. Y este paquete se realiza en áreas heteromodales, con áreas que se llaman tálamo, ínsula, etcétera, y después va a chismearle a las otras áreas del cerebro, que es lo que está percibiendo. También ahí integra sensaciones interoceptivas, o sea, que vienen de dentro, como por ejemplo el hambre, la saciedad, el latido cardíaco, la respiración, cómo se mueve mi intestino, etcétera. Cosas que igual no estamos como muy conscientes de eso, pero que pues son cosas que sensa nuestro cuerpo todo el tiempo. Y eso entonces también se integra con los otros sentidos y le va a chismosear a las otras áreas. Una de esas áreas es el sistema límbico, que aquí como ven está el hipotálamo y la amígdala, digo el hipocampo y la amígdala,
Y el hipocampo, si alguien vio la película de Intensamente, es las bolitas donde se guardaban los recuerdos, es la memoria. Y es muy importante porque nuestro cerebro lo que hace cuando recibe información es que contrasta con experiencias previas. Y entonces, cuando yo me como una hamburguesa, si un día me supo súper rica, pues entonces voy a contrastar esta hamburguesa con la anterior, ¿no? Y voy a decir, pues no está tan buena, o no manches, esta está mejor, ¿no? Y entonces, eso es muy importante para el cerebro y para todos, para decir, esta es una experiencia para sobrevivir, ¿no? O sea, ¿es una experiencia negativa donde me puedo morir? ¿O es una experiencia donde si no busco hacer algo, también me puedo morir? O sea, aquí se trata de evitar morirnos. Y entonces el sistema límbico lo que hace es que cuando yo tengo una experiencia negativa, por ejemplo, se me cayó mal la hamburguesa y me la pasé vomitando, pues entonces el rojo ST se va a prender muchísimo y le va a mandar señales a todo mi cuerpo y a todo mi cerebro de que vamos a morir y tenemos que escapar y tenemos que correr o escondernos. Y entonces ahí es donde tenemos reacciones también de sistema nervioso periférico, como náusea, mareo, vómito, o temblores, o tensión muscular, o etcétera, palpitaciones, sudoración. Ahora, si esto es excesivo, claramente, si solamente es levemente negativo, pues solo me va a decir, pues evítalo y ya, ¿no? Después está la recompensa que decíamos, que entonces, repito, todo esto no se limita nada más a la comida, pero se los estoy dando en un contexto más general para que luego lo podamos ir aterrizando con la comida. Esto se traslada a todas las experiencias que tenemos, pero hoy estamos hablando de comida. Y entonces la recompensa dijimos que lo que hace es reforzar el aprendizaje y digamos que promover la búsqueda de ciertas conductas, en este caso la de la comida. Entonces, si yo tengo la hamburguesa y pues ya pasó por el límbico y dice, no, todo bien, no es del diablo, no la evites, pero bueno, también la recompensa va a dar su juicio y va a decir, qué rico, esto estuvo delicioso, me cayó súper bien. Y después va a pasar a la corteza prefrontal, que va a ser el juicio, ese sí ya es la conciencia, y entonces ya va a decir, a ver, espérame tantito, me freno, lo pienso, me la como, no me la como, me como una, me como seis, ¿no? Que esta área va a ser importante ahorita para que les explique un poco también cuando hay impulsividad, por ejemplo, con la comida. Y finalmente señalizan a las áreas motoras para tomar una conducta motora y que entonces eso sea lo que hagamos, ¿no? O sea, como pues hablar, moverme, tomar la hamburguesa, pagarle al señor del puesto de la hamburguesa, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en obesidad? O sea, ¿cómo está el cerebro en alguien? Ya hablamos de cómo está el cerebro normal. Ahora vamos a hablar de cómo está el cerebro en gente que tiene sobrepeso y obesidad. Y esto es muy, muy variable, ¿eh? O sea, no es que todos los pacientes estén así, pero en los estudios que se ha visto, lo que sucede es que no se sabe tampoco si es causa o es consecuencia, porque tampoco no hay estudios como longitudinales que hayan seguido a la gente desde que nació hasta la adultez y que primero no tuviera obesidad y después sí tuviera obesidad. Pero bueno, así como en transversal, lo que pasó es que se ha visto que los pacientes con obesidad tienen alteraciones dopaminérgicas, o sea, en el área de la recompensa, y entonces, por ejemplo, se puede empezar a tener la sensación de querer comer sin tener hambre. O sea, este sistema metabólico no está señalizando que falta gasolina, pero el sistema hedónico sí me está empujando a la búsqueda, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar ahorita del estrés, pero hay un estresor crónico que en sí mismo puede ser el peso, que altera varias hormonas y eso hace que también aumente el apetito, que haya inflamación generalizada, que esto va en detrimento de algunos circuitos neuronales y finalmente, junto con otros factores, pueda llegar a depresión o a fatiga cognitiva y a impulsividad con la comida. Entonces, hay distintas áreas que se han visto en estudios de resonancia magnética que los pacientes tienen estas áreas alteradas y por lo tanto se vuelve todavía más complicado regularse con la comida. Que alguien que no tenía ningún problema así y que de por sí dijimos, hay un ambiente bastante predispuesto a que yo no me mueva, a que haya mucha comida, que la calidad de la comida sea no tan buena, pues si le sumo después obesidad va a ser todavía más difícil porque mi cuerpo se fue adaptando a esa situación
y sí va a percibir y sí se va a sentir de manera diferente en cuanto a estas sensaciones y además en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, el estrés es un factor muy importante en la cuestión del apetito. Y esto es porque, primero, digamos que el estrés es un concepto de la física, ¿no? Es como aplicar una fuerza a un cuerpo y ver qué tanto se moldea o se rompe. Y entonces nuestro cuerpo está en constante equilibrio, está luchando todos los días por mantener bien la glucosa, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera. Y entonces, si yo lo someto a estrés, o sea, le pongo más carga de la que tenía, entonces esto puede o adaptarse o disfuncionar. El tipo de estrés que estamos hablando, en general, no solo hablamos de estrés psicológico, ese es un tipo de estrés, pero podemos tener estrés físicos, como tener otras enfermedades, ciertos fármacos, haber tenido una cirugía, un golpe, las infecciones, o sea, todo lo que altere nuestra salud física va a estresar a nuestro cuerpo y va a desencadenar lo mismo que un estresor psicológico. También la nutricional tiene mucho impacto porque si tengo desnutrición o tengo obesidad, eso también altera el constante adaptarse de mi cuerpo y es un estresor. Y también está el envejecimiento y las hormonas, ¿no? Que eso es como que cambia, digamos, lentamente mi cuerpo hacia ese envejecimiento y le mete otro estrés. Por ejemplo, en las mujeres la menopausia es un estresor que cambia otra vez las reglas del juego para el cuerpo. Y entonces es importante saber que estos estresores, para que haya una disfunción, va a depender de cada quien y su genética, de su edad, de sus comorbilidades, de mil cosas, qué tanto trae en su charola, el peso de cada factor, pero sobre todo el tiempo y la intensidad de cada estresor. Y hablando de esto, es que entonces podemos pensar que los estresores no son malos, o sea, no todo estresor es negativo. Más bien los estresores nos ayudan a adaptarnos a las situaciones de todos estos tipos. El tema es cuando el estrés se vuelve crónico o el estrés es muy intenso. En condiciones de estrés normal, lo que sucede es que el cuerpo da una señal de huida, ¿no? Como les decía, el sistema límbico se activa, se eleva el cortisol le da el pitazo al cerebro, aumentan los neurotransmisores, noradrenalina, y dopamina, etcétera, y entonces esto da una señal al cuerpo de prepárate para cualquier cosa mala. Y el cuerpo no distingue si esa cosa mala es un examen o me va a comer un rinoceronte. Porque acuérdense que en realidad nosotros somos seres biológicos, o sea, no hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero nuestro cuerpo sigue igual que en la época de las cavernas. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a los estresores, tanto dijimos todos estos rubros, pero también a mis pensamientos. Y entonces, pues puede ser actualmente ese peligro una deuda, un examen, una pelea, ¿no? Como en cuanto a los psicológicos, pero también puede ser que me dio COVID, que me enfermé de la panza, que me operaron, que no he comido, que eso es un estresor, que me estoy sometiendo a una dieta, que estoy haciendo demasiado ejercicio porque quiero hacer un maratón, o sea, todo eso somete estrés a mi cuerpo. Lo normal sería que esto se prende y se apaga, o sea, se activa y cuando se acabe el estresor, se adaptó y ya. Pero ¿qué pasa cuando el estrés es crónico? O sea, aunque sea poquito, pero constante, o intermedio, pero constante, pues esto altera completamente todos estos ejes. El cortisol, en cuanto al apetito, lo que va a pasar es que va a aumentar el apetito y principalmente va a querer alimentos ricos en azúcar y grasa porque el cortisol aumentado va a aumentar la insulina. Y esto va a hacer que entonces le señalice al comer hedónico que busque comida, sobre todo, digamos, apetitosa, porque es así de que rápido, dame algo rápido que se digiera rápido, que rápido me dé energía. ¿Por qué? Porque no está, digamos que está alterado. No estamos ante una amenaza real, está siendo algo crónico. Y dijimos que esto puede ser entonces, pues, una enfermedad o la misma obesidad perpetúa esto porque el tejido adiposo también secreta hormonas que lo que hacen es que aumente también el cortisol y se perpetúa este estresor crónico, ¿no? Entonces hay todo un desbalance tanto hormonal como neurológico
y puede empezar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, no se sabe si primero, por ejemplo, el estrés me provoca obesidad, puede ser. La obesidad me provoca estrés también. Entonces estamos metidos en un círculo interesante, ¿no? Ahora, también los tipos de dieta, que esto yo creo que ya lo sabemos, o sea, tener dietas altas en grasas y con muchísimas calorías y con muchísimo azúcar, sabemos que incrementa la reactividad de este eje del cortisol y que puede ir empeorando obviamente síntomas de salud mental, pero obviamente lo metabólico, ¿no? Y esto a nivel de salud mental lo que va a incrementar es la sensibilidad del sistema límbico, de sentir que hay como amenazas. Y entonces esto va a aumentar la ansiedad, especialmente en etapas vulnerables como es la adolescencia, y estos cambios pues alteran la comunicación entre las neuronas. Y si se da en momentos donde se está formando, como es la niñez y la adolescencia, pues sí pudiera tener a largo plazo cambios irreversibles, ¿no? Entonces, también pensémoslo en la línea del tiempo, si es que yo soy niño con obesidad, no voy a ser un adulto igual que si fui un niño sin obesidad, ¿no? O sea, mi cerebro se adaptó a muchas cosas. Tampoco quiero decir que entonces, ¿no? Que entonces no hay nada que hacer. Ni tampoco estoy diciendo que entonces estas personas les va a ir mal o nunca les va a ir bien o nada, por supuesto que no. Sino es como para que un adulto que fue obeso de niño, por ejemplo, sepa que hay muchas cosas de por qué su cerebro, por ejemplo, no reacciona igual con la comida que otras personas, ¿no? Bueno, y por último, hay una relación importante entre las enfermedades psiquiátricas y la obesidad y viceversa, que es lo que decimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque involucran muchas cosas, muchas vías, como esto que les decía del cortisol, pero también la inflamación crónica, ¿no? Cuando nosotros comemos este tipo de dietas, también perpetuamos un estado de inflamación. Nuestro intestino es de los órganos que secreta serotonina, por ejemplo, y muchos otros neurotransmisores, y tal vez eso lo han escuchado en otro lado. Y entonces, pues esta parte de donde entran estos alimentos no solo influye en lo que me estoy comiendo, sino en cómo responde a lo que me estoy comiendo y la señalización que lleva mi cerebro sobre lo que me estoy comiendo. Y esto puede generar entonces inflamación en el cerebro, inflamación a nivel sistémico, aunque sea de bajo grado, que puede llegar a ser a veces como un poco imperceptible, pero el tema, acuérdense que es lo crónico. Y esto hace que entonces en el cerebro, por ejemplo, también hay células del sistema inmune que lo que hacen es comerse la basura. Y cuando hay inflamación es que hay células de estas de más y pueden llegarse a comer de más, ¿no? Y digo, no es que les coma el cerebro, pero sí es un poco como el que tratando de querer tener un balance en todos los circuitos, pues igual empieza a dañar ciertas partes, ¿no? Y ahí se mete también, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Y entonces, por eso también hay una relación entre lo que comemos, el peso que tenemos, que no solo el peso por el peso, acuérdense por el que estamos hablando más de tejido adiposo, productor de estas sustancias que llevan a ser inflamatorias o que disrupten otros circuitos. Y en las enfermedades psiquiátricas, pues eso puede ser un resultado de esto, o también al revés, al tener una enfermedad como depresión o ansiedad, altera mi apetito, altera mi regulación metabólica y acabo teniendo obesidad. Y pues aquí en este estudio lo que hicieron fue ver cuál era la prevalencia de la depresión, por ejemplo, comparando el índice de masa corporal, y sí se dieron cuenta que a mayor índice de masa corporal, mayores tasas de depresión. Esto creo que puede sonar lógico después de lo que platicamos, porque a mayor disrupción metabólica, también mayor disrupción de salud mental en el cerebro, ¿no? Y aquí les quiero enseñar, digo, no se ve así tan bien, pero ni siquiera quiero que analicen mucho las imágenes. Lo que les quiero decir es, un paciente que tiene obesidad y depresión, o solo depresión, le está pasando algo en su cerebro. O sea, lo que les quiero decir es que hay evidencia de que hay cambios a nivel del cerebro y que entonces no es una cuestión de voluntad o no es una cuestión de que no le estoy echando ganas o no es una cuestión de donde yo estoy siendo tonto al respecto o no me estoy cuidando,
sino que muchas veces tiene que ver con otras cosas un poquito más poderosas de que tengo que tratar sobre esto, tengo que informarme sobre esto para hacer cambios, para que mejore esta parte del cerebro, para ayudarme a lo que no estoy pudiendo hacer, porque en realidad mi cerebro puede tener un problema. Y también, por último, me voy al otro extremo, me voy a la desnutrición para que vean que también eso tiene un efecto sobre el cerebro. Y resulta que este estudio, que el día de hoy no sería nada ético, pusieron en el periódico un anuncio y les dijeron, hola, estamos reclutando hombres sanos y queremos que vengan aquí a dejar de comer. Y entonces desnutrieron a un montón de hombres y vieron a ver casi como que a ver qué les pasaba. Y lo que vieron fue que al restringir la ingesta de comida, hubo muchos hombres que empezaron a desarrollar como un constructo de anorexia, o sea, obsesiones con la comida, desarrollaron rituales con la comida, y aún después de nutrirlos, hubo gente que persistió con estos síntomas. Algunos presentaron vómito y excesivo ejercicio como si fuera una bulimia, otros no, y muchos presentaron alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, porque claro, acuérdense que muchos neurotransmisores se producen a partir de lo que comemos, lo que decíamos hace ratito también del intestino. Entonces, también la desnutrición, no solamente la obesidad, tiene un impacto sobre nuestra salud mental. Y muchas veces no se trata acerca del peso, porque muchas veces tenemos un normopeso, un sobrepeso, pero probablemente tengamos una desnutrición proteica o algún otro tipo de deficiencia vitamínica, por ejemplo, la deficiencia de hierro, ¿no? Que eso puede alterar claramente, son cofactores para que nuestro cerebro pueda funcionar. Y entonces, pues lo que vemos muchas veces es la punta del iceberg, ¿no? O sea, en realidad no estamos viendo debajo del iceberg qué nos pasa a cada uno de nosotros o a la gente que conocemos o por qué yo tengo esa conducta alimentaria y otro no. Y claro que la conducta alimentaria es muy, muy compleja, tiene que ver también con experiencias, con cultura, con sabores, con familia, con género, con un montón de cosas, pero justamente no quiero que esta plática, la idea más importante que se lleven es que cada quien tiene un constructo distinto y el tema es que no nos juzguemos, no nos obliguemos, no nos forcemos, sino que nos tratemos de entender y nos tratemos con muchísima compasión. Y pues muchas gracias. Esos son los QRs de la fundación y del consultorio, por si alguien nos quiere seguir en redes y después escuchar esta charla. Y nos vamos a ir a las dudas. A ver, alguien por acá dice, gracias Diana. Dice, la semana pasada fui a la nutrióloga porque estoy muy delgada y me mandó un suplemento para enfermos del riñón y pues tomarlo me dejó en el hospital. Ay, no, lo siento mucho. Gracias por compartir ahí, pues por eso les decía que es muy importante, eh, pues, individualizar el caso de cada quien, ¿no? Acá dice que tienen esclerosis múltiple y que si eso hace que adelgaces más. Pues a ver, como vimos, esto es muy multifactorial, o sea, hay constructos muy complejos porque además, pues nos faltó abordar también lo periférico, ¿no? O sea, cómo está mi intestino, cómo están mis hormonas, etcétera. Entonces, va a depender de cada caso y sobre todo si tienes otra enfermedad crónica, pues hay gente que adelgaza, pero hay gente que sube de peso y hay gente que no. Entonces, más bien es analizar un poco caso por caso. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí me dice otra chica con esclerosis que ella ha subido 12 kilos. Entonces les digo, o sea, como que más bien es gracias por compartir. EM es esclerosis múltiple para quien no sabía, pero justo esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, pacientes que tienen o desnutrición o aumento de peso, pues vamos a tener alteraciones inflamatorias, ¿no? Y esto puede afectar también a nuestra enfermedad basal. Pero, pues otra vez hay que ver como que caso por caso para que sepamos qué necesita cada quien, tanto en lo físico como en lo psicológico, como en lo social, ¿no? Como abordarlo desde el constructo. No sé si alguien más tiene alguna duda, ¿alguien quiere hablar?
No los veo muy animados después de nuestro show del virus. Yo sí, yo nada más preguntarte dónde puedo agendar cita contigo, porque, o sea, mi caso es complejo, entonces preferiría más bien como en una consulta y no tomar tiempo de la sesión de ahorita como para platicarte todo la historia. Claro, gracias, Sara. Ahorita pongo el teléfono del consultorio también. Muchas gracias. Aquí dicen, he bajado de peso a pesar de estar 7 meses. A ver, he bajado de peso, pero a pesar de estar 7 meses a dieta, sigo teniendo muchos antojos. ¿Cómo puedo controlarlos? Porque hay días que tengo atracones. Gracias por compartir. A ver, la verdad es que el cuerpo no te va a dejar que dejes de comer. O sea, eso es algo así prehistórico. O sea, fundamental. El cuerpo no se quiere morir. Entonces, cuando hacemos dieta, y cuando perdemos peso, lo que va a pasar es que va a aumentar el apetito. Les recomiendo ver un documental en Netflix ahorita que se llama The Biggest Loser, que era un programa, un reality que hicieron de pacientes con obesidad, que los sometieron a ejercicio intenso y después de un tiempo vieron que entre más habían bajado, pues más hambre les dio después y muchos volvieron a subir de peso. Entonces ahí también, Carmen, te diría que hay que valorar cada caso porque justamente si yo tengo un hambre insoportable, pues me voy, o sea, probablemente me voy a atracar. Y eso no quiere decir que estés haciendo algo mal. Hay que ver cómo podemos ayudar a balancear todo eso. Luego dice, ¿el hipotiroidismo tiene relación con este circuito del que hablas, depresión, obesidad? Pues sí, es una buena pregunta. La tiroides es una glándula. Lo que pasa es que ahorita abordamos esto solamente desde el cerebro, pero cualquier órgano pues está relacionado. Ahora, la tiroides es un órgano que se encarga del metabolismo, o sea, que ayuda a las otras células a realizar su función y por lo tanto, si está alterado, esto va a afectar al cerebro y va a afectar al apetito, al ánimo, a la cognición, pero también va a afectar al sistema cardiovascular, al sistema gastrointestinal, o sea, a todos los sistemas. Y muchas veces pacientes que tenemos en la consulta que venían, por ejemplo, por depresión, tenían realmente una alteración tiroidea, ¿no? Entonces eso es importante también revisarlo. Luego dice, tengo sobrepeso, ¿qué recomendaciones puede darme? ¿A qué médicos debo acudir aparte de un nutriólogo? Pues gracias. La verdad es que otra vez hay que valorar lo físico, lo psicológico y lo social. Yo les diría que yo soy maestra de la subespecialidad de obesidad y trastornos de conducta alimentaria y hay una subespecialidad de la endocrinología de eso, una alta especialidad. Entonces, si no saben a quién acercarse, también colaboramos con otra fundación que se llama Obesidades, que tiene un directorio de médicos que están sensibilizados acerca del tratamiento del sobrepeso y la obesidad, y ahí les diría que pueden checar la página a ver con quién acudir. Yo diría que un especialista en obesidad sería una buena idea si es que tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? Luego dice, yo siempre había sido de buen comer, solo que ahora estoy subiendo la pancita. Lo atribuyo a que ya no camino por estar en silla de ruedas. ¿Puede ser? Sí, claro. Eh, la verdad es que digamos que la pancita, primero con los años, con la edad, como van cambiando las hormonas, seas hombre o mujer, digo mujer más, ¿no? Pero eso hace que se acumule tejido graso visceral, que es un tejido muy importante porque es el que más tiene la secreción de muchas hormonas que pueden alterar lo metabólico. Entonces, es importante saber una composición corporal para saber si dónde está esa grasita y esa grasita es la que nos pudiera enfermar o no. Tiene que ver, por ejemplo, con la movilidad. Sí, pero también, por ejemplo, si estás en silla, hay muchos ejercicios que se pueden hacer en silla que nos podrían ayudar a eso. Pero no solo lo inmóvil es lo que hace que aumente, ¿sí me explicó? O sea, son el conjunto de factores. Puede ser que haya cambiado la alimentación, que haya cambiado la cantidad de músculo, que el músculo sabemos que es un órgano muy importante para el metabolismo. Entonces, si puedo estar, por ejemplo, normopeso, pero si soy más grasa que músculo, voy a estar peor metabólicamente que si fortalezco mi músculo. Entonces, eso también es importante revisar. Ahora acá dice Carmen, pero que sus atracones son de puros carbohidratos. Me han dicho que con hipnosis. En realidad, Carmen, sí deberíamos analizar tu caso en especial porque casi todos los atracones son de carbohidratos, porque justo es lo que les decía. Cuando el cortisol está muy alto y aumenta la insulina, lo que quiere es rápido, energía rápida. Y esta normalmente es de carbohidratos y de cosas que se digieren muy, muy rápido.
A nadie se le antoja un bistec cuando tiene estrés. Entonces, sí hay que analizar también cómo está tu insulina. Por ejemplo, hay resistencia a la insulina, que también entonces ahí la insulina está alterada y entonces también la señalización está alterada, entre otras patologías, ¿no? ¿La hipnosis tiene efectividad? ¿Es confiable? Pues no, la verdad es que no tiene evidencia científica, este, pero bueno, o sea, si ya están haciendo todo lo que pueden hacer y les da paz, yo no la recomiendo, pero tampoco soy así, doctora prohibitiva de las cosas mientras no les haga daño. Dice, en este caso, el circuito de presión-obesidad, sobre todo en casos de depresión mayor crónica o estrés crónica, ¿puede influir en crear hipotiroidismo o eso no pasa? Lo pregunto porque dijiste la de la inflamación y el aumento de la insulina. Pues en realidad no lo sé, pero no lo creo. O sea, también la glándula tiroides es sensible, a ver, tal vez, mira, desde la perspectiva de estrés físico, más que psicológico, pudiera haber un conjunto de estresores físicos que pudieran llevar a alterar a la tiroides. Eso sí, por ejemplo, cuando hay pacientes con obesidad, pueden llegar alteraciones tiroideas secundarias a la obesidad o cuando hay desnutrición, hay alteraciones secundarias a o sea, de la tiroides secundarias a la desnutrición, porque hay una mala adaptación de estos circuitos. Pero hablando de estresores, digamos que físicos, ¿no? De otras partes del cuerpo. Acá dicen, excelente plática, dinámica y muy puntual. Gracias. En algunas pláticas por el Día de la M hablan de que el intestino es el segundo cerebro. ¿Qué opinas? Pues sí, no sé quién le puso ese título, pero sí, o sea, a lo que voy es que más bien tenemos que ver al cuerpo como un todo y lo que sí está muy cañón del intestino es que es como la piel, o sea, es nuestro contacto con el mundo exterior, o sea, es el que absorbe un montón de cosas, así como la piel, del mundo exterior. Entonces es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque además, pues sí tiene una vía directa hacia nuestro sistema nervioso, pero es el que está muy expuesto, ¿no? Y luego no lo valoramos así. Pero bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Acá hay más. A ver, amo que tengan tantas dudas, qué emoción. Dice, cirugías constantes, cosas así, exactamente. Somos 3 pacientes que nos conectamos en una sola computadora. Ah, ok, con razón no entendía que era la misma persona, pero no, muy bien, gracias, Tere. Pero sí, justo, o sea, puede haber otros estresores, cirugías, medicamentos, o sea, no nada más estamos hablando de que la depresión causara alteraciones tiroideas. ¿Alguien quiere alzar la mano? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien tiene algún comentario? Amo que se hayan conectado 45 personas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues los invito a que, a ver, les voy a poner el teléfono del consultorio que ya se me estaba olvidando, pero los invito a que nos sigan, porfa, ándenle, se lo suplico en nuestras redes, porque tenemos muchísimos seguidores en nuestra red privada o sea, del consultorio, que pues sí, también síganos, pero pues me interesa mucho que la fundación tenga mucha visibilidad para que podamos seguir haciendo estos encuentros y y que nos beneficie a todos esta información. Ahí les va el teléfono del consultorio que no me lo sé, pero pues el siguiente tenemos previsto hacer también uno de psicología perinatal acerca del duelo perinatal. Vamos a repetir el del año pasado del doctor León acerca de la depresión y nos hace falta repetir también uno de trastorno obsesivo compulsivo porque como no se grabaron, los vamos a repetir. Pero espero que entonces estén al pendiente para que les pueda yo, pues, que sigamos compartiendo información de calidad sobre salud mental. Agradezco mucho a los que están de la Fundación de Caminemos, los amamos también. Y pues hagamos más alianzas también para difundir esta información. Ahí les dejo el teléfono del consultorio, no me espérenme, creo que está mal. Eh, pero si no, nos pueden buscar en internet como Psiquiatría LRS y ahí en el código, ahí está el teléfono también, en el código del Instagram. Ahí está. Ya lo pude poner bien, creo.
Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy bonita noche y los veo hasta la próxima.